Una voz se transforma en mensaje. Tiempo de decisión. Un espacio de radio en donde la duda se tornará en certeza y el miedo en determinación. Conducido por los jóvenes de la Iglesia Refugio de Paz. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz. Muy buenas tardes, audiencia de RKM 87.5. Comenzamos una tarde más acá en la radio, estamos en vivo, esto es Tiempo de Decisión. Solo han pasado 3 minutos de la hora 18 y vamos a compartir una hora de radio con vos que estás del otro lado. Esto es Tiempo de Decisión, somos 4 jóvenes, 4 retoños aquí en la mesa de los estudios de la radio, así que vamos a ir saludándote e invitándote a que te quedes por favor en la radio. Nico, buenas tardes. Buenas tardes, un poquito, perdón, estoy con lo del retoño. Saludo al retoño, a la audiencia. Una bendición, un viernes más estar aquí en los estudios de RKM 87.5 de la ciudad de Mar del Plata. No sé qué pasó con el verano, nos está abandonando, hace 13 grados, está un poco fresquito, está ideal para escuchar radio, para ver radio, aquellos que pueden vernos por la transmisión mediante Facebook. Así que qué lindo realmente, ¿no? Una tarde disponer para escuchar del Señor, así que hay que aprovechar el tiempo. Faltan 70 días para que se termine el año. Wow. Así que estamos a la vuelta de la esquina. Así que hay que aprovechar bien el tiempo. Qué lindo. Hoy es un día que hay bastante humedad. Comenzó el día caluroso con humedad. Ahora está un poquito más fresco. Está lindo para, como decía Nico, prender y mirar. Porque estamos por Facebook también. En un ratito, vos que estás escuchando la radio, conectate a Facebook, Iglesia de Cristo Refugio de Paz, te va a salir la transmisión. Tenemos a Axel adelante de nosotros. Axel, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Tiempo de Decisión que sabemos que está del otro lado. Así que bueno, como vos decías, Hugo, es un viernes para escuchar radio en este día que está medio fresquito afuera, ¿no? Está medio nublado, ahí medio como que no parece tan primaveral el día de hoy, así que bueno, está ideal para escuchar radio, así que bueno, te invitamos a que vos que estás del otro lado te sumes en esta tarde. Esto es Tiempo de Decisión, Juan 1:23, esa voz que prepara el camino para la venida del Señor, así como en un tiempo lo hizo Isaías, un profeta muy conocido de la Biblia. Tiempo después, antes que Jesús venga a la tierra, lo hizo Juan el Bautista. Hoy en día es la iglesia y nosotros estamos aportando ese granito de arena con la ayuda del Espíritu Santo cada viernes acá en la ciudad de Mar del Plata. Que la palabra del Señor por los aires recorra, ¿no, Guille? Buenas tardes, te veo bien, creo que la audiencia te va a ver bien también. ¿Cómo estás? Buenas bien, tardes, ¿no? Huguito. Muy bien, gracias al Señor. Buenas tardes a toda la audiencia. Un viernes más porque el Señor lo permitió, así que le damos muchas gracias al Señor de que podemos estar nuevamente en los estudios de RKM. Nico se me está riendo. No. Somos los retoños, Nico. Sí, estoy leyendo los retoños de la transmisión. Somos 4 retoños. Somos 4 retoños y bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene preparado para esta tarde, para nuestras vidas, ¿no? Así es, está Estrella en los controles, estás vos del otro lado, así que todo vamos a dejarlo en las manos de Dios y creo que va a ser un programa excelente. Quédate con nosotros. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz. Padre Santo, Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos buscarte una vez más, Señor, rogándote tu misericordia. En esta tarde venimos a tus pies buscando tu presencia, buscando tu Espíritu Santo y rogamos que una vez más tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, porque es lo que anhelamos, es lo que queremos, porque sabemos que es tu palabra la que nos fortalece, la que nos edifica, nos da esa dirección y aún también, Señor, nos corrige porque sabemos que nos lleva por ese buen camino que vos tenés para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra va a dar fruto y rogamos que sea tu palabra, tu presencia la que está alcanzando nuestras vidas, Señor, fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, porque nuestro espíritu necesita de ti, Señor, de tu palabra. Y ponemos todo en tus manos declarando victoria, sabiendo que este viernes no va a ser un viernes más, sino que sabemos que si vos estás en el control de todo, es garantía de bendición en esta tarde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay tiempo de reír.
de hablar y edificar. Todo tiene su tiempo y hoy es tiempo de decisión. Un amor que no hace nada indebido, que no piensa en sí mismo. Un amor difícil de irritar. Un amor que se regocija en la verdad. Un amor que no se regocija en el mal. Un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es ese amor, el amor del Señor que no pasa de moda, es el Señor que siempre está, así lo dice su palabra en 1 Corintios capítulo 13. Qué lindo recordarlo. Jesús te ama, Jesús vino a la tierra por vos y por nosotros para darnos una nueva vida. Tenemos un WhatsApp, Nico, que la gente puede comunicarse con nosotros. Exactamente, es el 223-636-0349. Recordá que si no sos de Mar del Plata tenés que anteponer el 0223. El número es 223-636-0349. Nos llegan imágenes de la transmisión, dice qué retoñitos. Mario, gracias Mario por estar del otro lado. Estamos cada vez más jóvenes, Mario. Es increíble esto. Axel, la gente puede conectarse vía Facebook. ¿Le podemos repetir por favor la página a toda la audiencia de RKM? Así es, bueno, si te querés estar, bueno, mejor dicho, comunicándote, si por ahí nos querés ver en vivo en esta tarde o también después puedes hacerlo más tarde porque queda grabado, puedes hacerlo a la página de la iglesia mediante el Facebook, que es Iglesia de Cristo Refugio de Paz, así que bueno, ahí te puedes estar ingresando y ahí vas a tener el programa para poder verlo. Así es, somos parte de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz, estamos acá en la ciudad de Mar del Plata, nos congregamos los martes y los jueves a las 18 horas en Guido 2267, ahí estamos en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Y en Batán estamos los días domingos a las 10 de la mañana. Exactamente, en Batán a las 10 de la mañana, en calle Colectora. Colectora es la paralela a la ruta 88, entre 161 y 163. Espero no haberlo dicho mal. Es en el Salón La Juana, así que te invitamos, si no te estás congregando, o si querés realmente acercarte a escuchar palabra de Dios los días martes y jueves, Guido 2267 a las 18 horas. Y los domingos 10 de la mañana en Salón La Juana, Colector entre 161 y 163 de la ciudad de Batán. Tengo un dato curioso para compartir con todos los que están del otro lado. A ver, todos en la mesa tenemos WhatsApp. De hecho, te dijimos que vos te puedes comunicar con nosotros. Y en algunos días, a partir del 1 de noviembre, va a dejar de funcionar WhatsApp en muchos dispositivos. Es algo interesante, aquellos que tengan Android 4.0 y versiones anteriores como teléfonos de sistemas previos, dejará de usar WhatsApp. El de Guille funciona con un martillazo. Hotmail. Apenas prende la página. Pero Guille se está renovando. Te guió el Señor, porque dentro de poquito ya se viene un el momento cambiazo. indicado. Fue el momento indicado. Qué bueno. Dice, la plataforma de mensajería de Facebook se actualizará nuevamente a sus servidores, dejando obsoletos a un número de dispositivos muy amplio. Así que bueno, vos que estás del otro lado, a partir de noviembre, dice, falta cada vez menos para la próxima gran actualización de WhatsApp, Nico. Mira qué interesante, que traerá prometidas nuevas funciones y un nuevo sistema de privacidad y seguridad. Mientras los cambios son bien recibidos por sus más de 2 millones de usuarios, esta nueva versión dejará incompatibles a un gran número de celulares. Y me ponía a pensar un poquito, porque ¿qué importancia le damos nosotros al WhatsApp? Porque la verdad que ¿quién no tiene WhatsApp? ¿Quién no anhela tener WhatsApp? Y dentro de unos días, en muchos celulares que no se actualizaron, va a quedar obsoleto. Ya tu celular no lo va a poder usar. Pero la palabra del Señor, eso meditaba cuando venía manejando, o sea, la palabra de Dios no tiene caducidad. Es algo que es viva, es eficaz, dice la palabra de Dios, y te invitamos a que de alguna manera valoremos un poquito más la Biblia. Porque yo pensaba y digo, todo acá en la tierra es obsoleto, pasa un tiempo y se deteriora, pero el amor, como escuchábamos, y la palabra del Señor es eterno.
Exactamente, vos fíjate que es importante porque una palabra puede cambiar nuestras vidas. Y yo cuando escuchaba esto me remontaba a varias prédicas que he escuchado, ¿verdad? Y como que a veces no pasa nada, pero en el tiempo oportuno, fíjate como hoy hablamos de los retoños, eso empieza a brotar, empieza a cobrar vida y se empieza a generar una transformación desde adentro hacia afuera. Obviamente que uno a veces pretende que es como, no sé, vos plantás, no sé, un limonero y vos ya querés estar, viste, tomando limonada en el verano. Nosotros estuvimos esperando años para que... Porque no lo golpeamos, me parece que hay que golpearlo, ¿no? Sí, exactamente. Medio violento. Sí, parece que a los golpes. Y a veces, Axel, uno necesita unos golpecitos. Hermano limonero. Claro. Ya tenemos algo para charlar. Pero fíjate este ejemplo, ¿no? A veces uno ya planta y ya es como que ya quiere. Hay un proceso, ¿verdad?, en el cual se va desarrollando nuestra vida. Y esa palabra, ¿verdad?, que es eterna, que no cambia. Fíjate, nosotros la recibimos y si la atesoramos, porque hay que saber atesorar las palabras. Podemos escuchar muchas cosas, pero cuando nosotros las atesoramos, las guardamos dentro de nuestro corazón, empieza a dar fruto. Y puede generar justamente un cambio. A ver, no es que mañana vamos a venir rubio o celeste, pero voy a que ese cambio es en ciertas actitudes, en cómo nos manejamos, ¿verdad? A veces ante ciertas cosas que nos pasan, estamos firmes. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra, ¿verdad? No desmayamos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos sostiene. Y todas esas certezas se van ubicando, ¿verdad?, en nuestros corazones, en nuestra mente. Fíjate que dice la palabra que necesitamos escribirla, necesitamos anotarla en todos lados. Y yo creo que está bueno, pensaba, qué bueno sería tener un cuadernito, ¿verdad?, donde uno va anotando aquellas promesas, aquellas cosas que uno va recibiendo de parte de Dios y aquellas que vamos viendo que se van cumplimentando, porque a veces el Señor te da una palabra en el momento justo. Y eso te mantiene hasta a veces antes de la prueba, y es increíble poder experimentar eso. Es lindo tener un cuadernito, también anotártelo en el celu y subirlo a la nube, porque capaz que perdés el cuadernito, y qué lindo tenerlo en varios lugares, ¿no?, la palabra del Señor, y obviamente en el corazón, es lo principal. ¿Repetimos el WhatsApp, Axel? Así es, 223-636-0349. Lo repito de nuevo, 223-636-0349. Así es. Así que, audiencia de Tiempo de Decisión, a partir del 1 de noviembre de este año, celulares con Android 4.04 van a dejar de poder usar WhatsApp, queda obsoleto. Tiene un límite WhatsApp. Si no te actualizás, bye bye. Caput. Entonces, hay cosas en la vida que tienen límites. La palabra de Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Pero hoy vemos que esto tiene un límite. WhatsApp, si no lo actualizás, tiene un límite. Tu celular tiene un límite. En Tiempo de Decisión vamos a hablar acerca de los límites. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Y qué interesante es esto de los límites, ¿no? Porque vemos límites en todo lugar, en tu ciudad. Vemos que un barrio llega hasta cierto límite y se transforma en otro. Convivimos con los límites y quizás no le prestamos tanta atención. Y vemos, nos llamó la atención como grupo, cuando estábamos conversando acerca de los temas, un versículo en especial que está en el libro de Jeremías, Guille. Así es, en el libro de Jeremías, en el capítulo 5, en el versículo 22, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no me tenéis respeto, ¿por qué no tiemblas en mi presencia? Yo, el Señor, con la arena defino el límite del océano como frontera eterna que las aguas no puedan cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que establecí. Qué increíble, porque uno ve el mar y es imponente, pero Dios le puso un límite. A ver, si Dios le puso un límite al mar, ¿a nosotros puede ser que nos ponga límites también? Exactamente. Tendríamos que tener límites, ¿no? En teoría sí tendríamos que tener un límite, pero bueno, muchas veces creo que nos pasa también a nosotros de que por ahí pasamos ese límite. Pero límites, esto que hay que hablarlo, límites en cuanto a cosas buenas o a cosas malas. Yo creo que hay límites en los dos. Para las dos cosas. Para las dos cosas. Igual ¿qué sería un límite?
Yo Como creo que un límite, a ver, para los que están escuchando la radio, vos tenés tu pieza y tu pieza tiene una puerta. De la puerta para adentro es tu pieza, es el límite tuyo. Y que mamá no se meta porque te va a decir que como es todo. Hay que poner una cortinita, un hilito. Nosotros acá estamos en los estudios, aquellos que están viendo, y tenemos el control del vidrio para allá. Ese es el límite de Estrella. Ahí no se pasa. No, saca la chancleta, Estrella, no corre. Entonces todos tenemos límites. Y yo creo que muchas veces te dicen, ¿no? Vos no tenés que tener un límite, vos tenés que progresar, tenés que avanzar. Y a veces terminamos frustrándonos porque Dios incluso nos pone límites para bendecirnos. En 1 Samuel 16 vemos que Dios lo ungió a David como rey. Él estaba en el campo, ahí vino Samuel, lo ungió, pero le puso un límite al Señor, siendo ungido. Le dijo, acá en este tiempo te pongo un límite hasta que reines. Entonces, Dios nos quiere bendecir sin límites, pero nos va poniendo límites para que nosotros aprendamos a ir recibiendo bendiciones, ¿no? Exactamente, fíjate, en lo natural nosotros podemos ver, por ejemplo, el límite entre una ciudad o una provincia, o aunque sea un país, puede llegar a ser algo físico o imaginario. Por ejemplo, vos vas manejando una ruta y cuando querés acordar estás en otra provincia y no te diste cuenta. Claro. Pero hay veces que sí, que vos pasás un río, pasás, no sé, un lago, algo que delimita de algún punto, o sea, es una línea que puede ser imaginaria o física mediante algo que lo que hace es separa, es un punto que no puede o no debe sobrepasarse. Eso es lo que es la definición de límite. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de David, él tenía de alguna forma una dirección, el Señor había dicho, es como que él lo apartó para llevar adelante un propósito, ¿verdad? Pero como decías vos, Huito, le dio un límite, o sea, un punto que él no podía sobrepasar. Y si vos vas viendo a lo largo de la vida, él tuvo la oportunidad de sobrepasar los límites. Hay gente que a veces no tiene esa posibilidad. Pero ¿qué hacemos cuando se nos presenta esa posibilidad de adelantarnos, ir por la banquina o ¿cómo es? ¿Viste? Cuando tomas un atajo. Y fíjate que los atajos a veces te pueden terminar alejando más, ¿verdad? De donde tendríamos que llegar a ese punto de partida. ¿Y qué hacemos? Retrasamos el plan de Dios. Por eso es muy conveniente hacerse preguntas. Yo creo que cuando uno analiza cualquier situación, mediante la palabra nos encontramos con la voluntad de Dios. Entonces, cuando nos encontramos con la voluntad de Dios, ¿qué podemos hacer? Vamos a vivir lo que tenemos que vivir en el tiempo oportuno. Así, ¿no? Aquí, creo que es bastante amplio el tema para charlar esta tarde y qué bueno meditar eso, ¿no? Y a ver, uno cuando piensa en límite ya empieza a renegar, ¿no? Porque la naturaleza humana no quiere que le pongan límites, no quiere, yo hago lo que quiero, cuando quiero, de la manera que quiero, ¿no? Y creo que cuando llegamos al Señor, vamos siendo educados, ¿no? A ver, un padre cuando tiene que criar a su hijo tiene que ponerle límites y lo hace por su bien, ¿no? Aunque quizá al chiquito no le guste en su momento, pero el día de mañana va a entender. Bueno, de esa manera Dios también va trabajando con nosotros, ¿no? Nos va poniendo límites, por nuestro bien. ¿Por qué? Para que podamos alcanzar esas bendiciones, como decías vos, Huguito. Y a veces los límites quizás son tiempos, a veces los límites son personas, son distintas formas que el Señor tiene de trabajar en nuestra vida, pero el deseo de Dios es que seamos prosperados, el deseo del Señor es que seamos bendecidos. Y a ver, también meditaba, ya que hablabas, por ejemplo, con el tema de manejar, Nico, cuando vas manejando, por ejemplo, no sé si obviamente les habrá pasado, cuando vas manejando por la avenida, ¿nunca se te pasa que tenés uno que va ocupando los dos carriles y tenés 30 carriles y hay uno que va ocupando los dos carriles? A mi bocina le gusta esa personita va traspasando el límite porque está en las líneas para que cada uno vaya ocupando su carril. Bueno, a ver, llevándolo a lo espiritual. Se me quemó la bocina. Qué lástima, pero el brazo puede salir por la ventanilla. Mirá cómo es el Señor, ¿no? De tanto usarla se me quemó la bocina. No, pero a veces si traspasamos ese límite, si vamos estorbando a otras personas, ¿no? Y no nos damos cuenta y vamos nosotros en la nuestra, pero vamos estorbando al que viene atrás y ahora quizás no trasciende, somos un buen fíjate ejemplo. que esa actitud, siguiendo tu ejemplo, esa actitud trasciende, ¿verdad?, nuestra decisión, sino que también puede complicar a otros, por lo que vos decías.
Exactamente, totalmente. Entonces, qué importante es meditar, no solo en lo que hacemos nosotros, sino meditar constantemente en la palabra, que es la que nos enseña, la que nos va marcando límites, ¿no? Porque fíjate que la palabra dice que angosto es el camino, ¿no? Entonces, si angosto es el camino, tenemos que ir midiendo para no traspasar los límites. Acá Mario dice, aceptar los límites es ser obedientes, allí estará la bendición. Entre paréntesis, Nico, el señor Bocina. Hola chicos, bendiciones, dice Ana también. Nuestros pastores se comunicaron con nosotros. Ahora vamos a ir saludando a cada uno de los que está del otro lado. Pero pensaba un poquito en lo que hace Dios con nosotros. Nos pone un límite de edad. Incluso la Biblia, antes, la gente vivía muchos más años que hoy en día. Y el Señor les puso un límite. Entre los 70, 80 años, los más robustos, un poquito más. Pero tenemos un límite como humanos. E incluso el Señor nos encerró en un límite, que es el tiempo. Porque el Señor está en la eternidad. Dios creó todo con su palabra. Salmo 103:17, en una versión que es antigua, es la Kadosh, una versión que se asemeja bien a los originales, dice, mas la misericordia de Jehová para los que le temen es de eternidad pasada hasta eternidad futura. Entonces vemos que Dios es un Dios de misericordia, eternidad pasada, eternidad futura. Y en nuestro paréntesis, en nuestro límite, se expone con esa misericordia que Él tiene porque es su esencia. En la eternidad, Dios es un Dios de misericordia. Y en este límite nos enseña también que tiene misericordia de nosotros. Así es, y qué importante también que es valorar esa misericordia. Porque también me quedaba pensando en un momento que cuando está hablando Nico, y él decía algo sobre el plan de Dios. Y me quedaba pensando en eso, porque muchas veces nosotros, al no tener ese límite en nuestras vidas, muchas veces no cumplimos ese plan que el Señor tiene con nosotros. Y pensaba, por ejemplo, en Jonás. Él tenía un plan, el Señor tiene un plan con él, que bueno, después el Señor lo llevó a cabo, pero en un momento él no estaba siguiendo la dirección correcta, ¿no? Estaba pasando el límite. Claro. Y bueno, fíjense chicos que en Jonás, en el capítulo 2, el versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. O sea que ahí podría decirse que ella llegó al límite y ya digamos que lo pasó, ¿no? Pero podemos ahí ver el ejemplo de alguien que traspasó el límite, digamos, de la obediencia y pasó, como decía Nico, que el límite es una línea que divide, digamos, dos territorios o dos dimensiones. En este caso, él estaba desobedeciendo porque pasó, digamos, a otra parte, pasó ese límite. Y me quedaba pensando en eso, que muchas veces nosotros podemos traspasar ese límite y estamos desobedeciendo al Señor y no estamos siguiendo el plan del Señor. Claro. Fíjense también que en un momento Nico estaba hablando sobre el hecho de esperar. Y muchas veces también nos pasa eso a nosotros. Por ejemplo, que somos jóvenes nosotros que estamos acá los cuatro. Retoños. Exactamente, los cuatro retoños. Hola retoño, nos dicen en la transmisión Julio. Grande, Julio. Qué grande. Pero me quedaba pensando en eso, ¿no? A nosotros, por ejemplo, jóvenes, ¿cuánto nos cuesta esperar, no? Y muchas veces nosotros queremos hacer todo rápido, ¿no? Y todo ya. Y el Señor dice, no, acá hay un límite. Y el tiempo yo hoy lo establezco y si hay algo que nos cuesta a nosotros es la paciencia. Señor, y es algo que el Señor tiene que procesar en nosotros. Y qué importante es, ¿no? Que podamos aprender a digamos, no pasar ese límite que el Señor puso para cada uno de nosotros. Mira, yo vi una película, creo que alguno de los que está del otro lado la habrá visto. Era alguien que era un ladrón y se volvió policía para encontrar un tesoro que él había guardado, que estaba dentro de la estación de policía. Ok, él se infiltró, llegó al final de la película y los policías los descubrieron. ¿Saben cómo hizo para poder zafar de la ley de Estados Unidos? Pasó la frontera hacia México. Y de alguna manera los policías decían, tenemos jurisdicción hasta acá. Y qué interesante es esto, porque a veces podemos decir, así como hizo este personaje de la película, paso esta frontera y ya no tienen poder ni jurisdicción sobre mí. Me voy de la iglesia y el pastor no tiene ya jurisdicción, no me puede decir nada. Pero vemos el ejemplo de Jonás que decías vos, Axel, que para Dios no hay jurisdicción. O sea, no hay límites para Dios. El Señor a nosotros nos encierra en tiempo, nos enseñan límites para enseñarnos, para moldearnos, para bendecirnos. Y qué lindo es poder decir, Señor, yo te doy gracias por el límite que me pones. Como jóvenes a veces uno quiere, como decía Axel, hacer todo. Y a veces Dios te pone un límite también en lo económico. Y te dice, ok, te pongo este límite para que no te afanes, para que tengas paciencia. Y cuando vamos aprobando nos va bendiciendo.
veía un poquito el ejemplo de Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios le dice, estudia constantemente el libro de la ley. Sé valiente, sé esforzado, cumplí lo que hacía Moisés. El límite de Moisés se acabó, ahora te toca a vos. ¿Qué tenía que hacer Josué? ¿Cuál era la misión? Repartir al pueblo de Israel la heredad, los límites. Pero si él no tenía límites de Dios, ¿qué límites podía enseñar a otros? Qué buen punto ese que decís, Huguito, ¿no? Porque a veces queremos avanzar, ¿no? Y el Señor obviamente nos va a llevar a avanzar, ¿no? Hay un pasaje, no me acuerdo dónde está, que dice como título, David extiende sus dominios. Entonces, nos habla de ir avanzando, de ir ganando terreno en el camino del Señor. Pero primeramente, o de ir conquistando, porque a ver, las ciudades antes, o los reinos antes, mientras más grandes eran, más extendía, más poder tenía, ¿no? Y entonces, llevándolo a lo espiritual, a ver, nosotros lo primero que tenemos que conquistar, para hacerlo cortito, porque ya no vamos al espacio publicitario, estamos al límite ya del horario. Lo primero que tenemos que conquistar para poder avanzar es nuestra propia alma, ¿no? Y para ir ganando terreno, para ir avanzando en el camino del Señor, para que seamos prosperados, todo lo que el Señor tiene para nuestra vida, es que nosotros, o mejor dicho, que a través del Señor, con la ayuda del Señor, vayamos ganando vayamos conquistando esas áreas de nuestra alma que a veces se nos complica, ¿no? Pero si nosotros nos dejamos trabajar por el Señor va avanzando en nosotros, va quitando esos límites, y entonces ahí de esa manera vamos avanzando también en lo natural. Así es, así que bueno, chicos, vamos a la tanda publicitaria, así que bueno, quédate del otro lado que enseguida volvemos. Quédate en sintonía, ya regresamos. Los mejores siguen confiando en nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Cuando más tiempo vemos televisión, más nos convencemos de la necesidad que hay de un canal que comunique realmente las necesidades de este mundo en el que vivimos. Un canal con un compromiso, un canal comprometido con la información, porque nos negamos a adulterar las noticias que transmitimos. Comprometidos con la familia, porque nuestros programas son aptos para todo público. Comprometidos con los más pequeños, porque nuestros programas infantiles son para formar y entretener, no para destruir sus mentes. Comprometido contigo, porque creemos en hacer el bien a través de la televisión. Solidaria TV, en el canal 39 de aire en Mar del Plata. Carpintería, herrería, remar. Tu mejor ayuda es darnos trabajo. Hacemos ventanas, puertas y frentes para tu casa. Presupuestos sin cargo. Vamos a domicilio. No encontrarás mejores precios. Carpintería, herrería, remar. Llevada a cabo por voluntarios con experiencia. No dudes en llamarnos al 482-1363 o acércate a Jacinto Peralta Ramos 972. 30 años usando nuestras manos para hacer el bien. El monóxido de carbono es un asesino invisible. No tiene olor ni color y es muy difícil de detectar. En Argentina mueren alrededor de 50 personas por año debido a esta problemática. Tomando las medidas de prevención adecuadas y estando atentos al estado de los artefactos a gas de nuestras viviendas, no corremos ningún riesgo. Consejo de RKM 87.5. Panchería Sabor a Gloria. Las mejores degustaciones las probás en un único lugar. Panchería Sabor a Gloria. Panchos, hamburguesas, pan casero, rosquitas, tortas fritas y más. Con tu compra estás colaborando con los hogares de Remar en Mar del Plata. Rodríguez Peña, esquina 3 Arroyos, Barrio Regional. Panchería Sabor a Gloria. Oficina de Internación Remar, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. Si tenés o conocés a alguien que tiene problemas con las adicciones, llámanos 482-1363. Enseguida le ayudaremos. 482-1363. Granjas de internación gratuitas en todo el país. Siendo
buenos administradores de la economía de su reino. ¿Cómo puedes colaborar con la ONG Remar? Hazte socio. El socio hace posible que continúe el trabajo de Remar. Las empresas pueden colaborar poniendo en práctica su acción social con donaciones de sus productos. Voluntarios de Remar, usando nuestras propias manos para hacer el bien a los demás. Informate ingresando a nuestras páginas de internet www.remar.org, www.remarmardelplata.com.ar, www.remarargentina.org, www.pam.remar.org o llamalos al teléfono 48 21 363. Seguimos con más radio. Fin de espacio publicitario. El propósito de Dios es con nosotros y con nuestra descendencia. Entonces, no nos desenfoquemos de eso. ¿Sabes? No nos desenfoquemos, porque Dios es el Dios de la familia. Entonces, cada decisión que yo tome, voy a afectar a mi descendencia. Una decisión que toma un padre afecta a un hijo. Una decisión que toma un abuelo afecta a un hijo, un nieto. O sea, es muy importante que nosotros no pensemos en manera individual, sino que pensemos en nuestros hijos. Esto es muy importante. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Qué interesante este programa, qué interesante este tema, los límites. Escuchábamos ahí los spots que te puedes comunicar con nosotros, puedes entrar en Facebook, ver la transmisión, podés congregarte en nuestra iglesia, Iglesia de Cristo Refugio de Paz, y qué lindo es cruzar el límite de la puerta hacia adentro de la iglesia. Vemos en Salmo 73, Asaf era un ministro de alabanza, era alguien que tenía un regalo de Dios de poder servir, y él veía que aquellos que no tenían límites, que hacían lo que querían, que no buscaban a Dios, prosperaban, y él entró en una confusión tal que dice que hasta casi tropecé. Pero vemos que cuando cruzó el límite en Salmo 73, 17, entrando en el santuario de Dios, comprendí, dijo. Y ahí yo creo que vos que estás del otro lado, te invitamos a que cruces el límite, primero de salir de tu casa, y digas, ok, voy a la iglesia. Y cuando entres, cuando pases esa puerta, te aseguro que va a cambiar la atmósfera. Ayer el pastor nos compartía esto. Cuando hay siervos de Dios, cuando hay gente que busca a Dios de verdad, la atmósfera cambia. Y te invitamos a que te congregues, a que hagas lo posible y lo imposible por congregarte. Si no tenés medios de comunicación, si no tenés para poder ver la transmisión, acércate. Si no tenés para el colectivo, caminá. ¿Quién sos vos para decirme esto? Nosotros lo hacemos. Y si lo tenemos que volver a hacer, lo hacemos. Y nuestro pastor también lo ha hecho. Así que por eso te invitamos. Hay gente acá en Facebook que está comentando con nosotros. Ayer fue un cultazo, la verdad que me encantó el culto. Y hay gente que está con nosotros en la transmisión, Guille. Así es. Bueno, a ver, ya lo saludamos un par de personas. Verónica Ruiz, buenas tardes muchachos, bendiciones, dice. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Marina Enrico, bendiciones chicos, buen programa. Gracias, Muchas María. gracias por estar del otro lado. Valentina, desde Batán, bendiciones equipo. La Brújula Batán también dice, buenas tardes chicos, bendiciones. Acá en casa tomando unos matecitos con ustedes en familia. ¿Quién se va? No sé. Renzo, seguro. ¿Quién se va? Renzo es. ¿Alguien más, Nico, está por ahí? Nuestros pastores saludaban, hola jóvenes amados, una tarde especial para escucharlos. Bueno, Marito que nos escribía, buenas tardes Retoño, saludos y bendiciones. Y yo acá Norma Torres, bendiciones jóvenes del Señor. Hay límites que no debemos traspasar, sino la voluntad de Dios. Abrazos, shalom. Peti también, Graciela Noemí Mateo, Cristina, gracias. El pastor Ramón desde Villa Gesell, bendiciones jóvenes, hermanos del Señor, desde Villa Gesell, perdón, aquí con lluvia. Eva también, con Maxi nos está escuchando, así que bendiciones, muchas gracias a todos los que se estuvieron
comunicando. Maxi ya está haciendo una entrada en calor para el sábado, se viene un partidazo. Gracias Maxi por estar del otro lado. Alejandro, hola chicos, bendiciones. Mientras viajamos con mi hija en el auto, los escuchamos. Gracias Ale, Dios te bendiga. También saludo para Carlos, del barrio San José, que se comunicó con nosotros. Qué lindo es poder entender de que hay límites. Hermano, hermana amada, Dios te quiere bendecir de una manera que tus límites en tu imaginación quizás no te imaginas, y yo tampoco, porque Dios nos va sorprendiendo. Uno a veces dice, yo tengo un límite que puedo llegar a hacer esto en Dios, pero Dios sabe realmente quién sos, porque te comisionó, me comisionó, y el límite que tengamos lo sabe solo Dios. Así que es lindo poder ir tomado de su mano y avanzar en este camino, ¿no? El decir, Señor, yo quiero que el límite lo pongas vos, no yo, porque eso pasa. Nosotros podemos decir, Dios me va a usar hasta acá, pero quizás no es nuestro límite. Así es, y mira, vos fijaste que justo recién dijiste sobre usar y me diste el pie para hablar sobre un personaje, que creo que conocemos mucho, y es sobre el apóstol Pedro. Y me quedaba pensando justo en el apóstol Pedro porque es increíble cómo el Señor lo trató y lo transformó, ¿no? Y de ser una persona que como dice la palabra, él era rebelde, muy impulsivo, ¿no? Era bravo. Era bastante bravo, y cómo el Señor lo tuvo que transformar, lo tuvo que moldear, ¿no? Y vemos cómo él después fue transformado en un siervo tremendo del Señor, cómo el Señor lo usó. Y pensaba en eso, porque vos dijiste recién sobre usar, y creo que muchas veces nosotros, ahí tenemos una bendición que no nos estamos dando cuenta, que es dejarnos usar por el Señor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no aprendemos los límites? Muchas veces nos puede llegar a pasar de que no somos útiles para el Señor, no somos útiles para la obra del Señor. Y fíjense que, de hecho, el mismo Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, que dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Detalle, era joven. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. O sea, fíjense cómo cambió, pero de ser una persona que era desobediente, pasó a ser una persona útil para el Señor. Y fíjense cómo nosotros tenemos que aprender eso, ¿no? Que el Señor nos tiene que enseñar cuáles son los límites que el Señor va estableciendo para nuestra vida. Así es, ¿no? Y hablaba sobre el proceso, el tratamiento que tiene Dios, que comenzamos nosotros, ¿no? Y creo que le podemos poner un freno, ¿no? a ese tratamiento, al proceso que Dios comienza en nuestra vida, ¿no? Y me llamó la atención, vamos al libro de Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 1 en adelante, habla sobre el endemoniado gadareno, ¿no? Creo que es una historia, perdón, muy conocida. Estoy mal con la garganta, chicos, perdón. ¿no? Tu garganta no tiene límites. Sí, a los actores les pasa, no te preocupes. Habla sobre el endemoniado gadareno, ¿no? Y bueno, dice la palabra que el Señor fue, bueno, lo liberó, lo dejó, estaba después sentado, estaba bien este personaje, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que las personas que estaban ahí, que estaban en esa misma región, en el versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle esas personas a Jesús, comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, que se fuera, por decirlo así, de sus límites, que se fuera de ese territorio, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Porque el Señor había comenzado ahí una obra en ese lugar, en esa persona, pero estas personas, por decirlo así, quizá por miedo, por alguna otra cosa, le dijeron, no, bueno, Señor, hasta acá y anda, porque te agradecemos lo que hiciste, pero hasta acá nomás, ¿no? Y creo que es tremendo porque eso nos puede pasar también a nosotros, ¿no? El Señor comienza una obra, o quizá vemos que comenzó una obra en otra persona, como acá, no en esas personas, sino en el que había sido endemoniado, pero a veces nos causa miedo y le decimos, bueno, Señor, no, hasta acá, o esto sí, esto no, y qué tremendo, ¿no? Porque mientras más retrasamos el proceso del Señor, menos avanzamos. Una vez estaba estudiando acerca de esto mismo, del endemoniado gadareno, y qué interesante porque dice aquellos que estaban en la región de Gadara. Y qué interesante porque estaban los gadarenos, y en la región quiere decir que habían límites, y a esas personas le dijeron a Jesús que se vaya de ese lugar. Entonces a veces uno, por estar en los límites de nosotros, rodeado de una región negativa, podemos estar siendo prisioneros nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? El pastor ayer nos compartía que donde estamos nosotros hay una atmósfera de Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que somos súper poderosos? ¿Que somos los mejores? No. Que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Eso qué quiere decir? Que donde vamos nosotros, en nuestros límites, a nuestro alrededor, está la presencia de Dios.
pero esta gente estaba siendo influenciada negativamente, porque había una oposición increíble acerca del mensaje de Cristo en esa región. Entonces te invito a que donde vos vayas, se mueva el Señor. ¿Qué hay que hacer para que pase eso? Practicar el temor de Dios. Decirle, Señor, me cuesta temerte, quiero estar donde tengo que estar y que tu presencia esté. Ayúdame a poder perfeccionar el temor de Dios para que nada nos afecte, para que nuestros límites sea el ángel de Jehová a nuestro alrededor, ¿no? Ahora, qué increíble. Yo he escuchado lo que decían ustedes y fíjate, cuando muchas veces Dios no tiene límites quizás en lo que puede llegar a hacer con nuestra vida, pero nosotros sí se le podemos poner los límites. ¿En qué sentido? En el hecho de decir, bueno, sí, yo quiero hacer, ministerialmente hablando, ¿no? Yo quiero hacer esto y el Señor tiene otro plan. Entonces, como que queremos regatear con Él. Entonces, ¿qué pasa? Dios te va a permitir de alguna forma, porque nos da el libre albedrío, pero ¿qué pasa? No vamos a ser efectivos. No me acuerdo si era Axel quien decía, tenemos que buscar nosotros, bajo la palabra del Señor, bajo su voluntad, qué es lo que Él determinó en su corazón. Entonces, ¿por qué? Porque ahí va a ser realmente algo precioso que vamos a vivir en el Señor y va a ser algo sin límite de lo que nosotros creemos. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Porque hay algo que, antes de ir a eso, fíjate, en el Salmo 119, verso 96, dice, he visto que todo en la vida tiene sus límites, pero lo único que no tiene límites es tu mandamiento. Entonces, fíjate, hoy hablabas vos de Josué 1.8, que habla de meditar, ¿verdad? Y entonces, fíjate que esto sigue diciendo, cuánto amo tu enseñanza, la estudio todo el tiempo, tu mandamiento siempre está conmigo y me hace ser más sabio que mis enemigos. ¿Por qué es esto? O sea, a ver, el enemigo viene a confrontar con nosotros, va a generar otro tipo de ambiente, va a querer que sobrepasemos límites. Entonces, al nosotros tener sabiduría, vamos a saber hasta qué punto Dios nos permite ciertas cosas, ¿verdad? Porque no es que está todo establecido. Si bien nosotros tenemos en la palabra de Dios para guiar nuestras vidas, hay veces que nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y que bueno hacerlas tomado de la mano del Señor, porque si no es como mandarnos solos. Entonces, también veía en Job 14, fíjate, es que la vida del ser humano tiene un límite y tú conoces su duración. Tremendo. Hoy hablábamos de eso, ¿verdad? De que los más viejos ponen hasta 80 años. El tema es qué hacemos con el tiempo. Cuando comenzamos diciendo, faltan 70 días para que termine el año, ¿qué hacemos con este tiempo, ¿verdad? De este 2021? ¿Lo vamos a aprovechar bien o no? Esa es la intención quizás de este mensaje. Sabemos que hay un límite, ¿verdad? Y cuando termina algo, comienza algo nuevo. En este caso estamos hablando del calendario, ¿verdad? O quizás de la vida. Fíjate que dice que aquellos que están en Cristo no mueren, ¿verdad? Entonces, no tienen límites. Exactamente. Increíble. Pero ¿qué pasa? Los que están en Cristo. Entonces, a ver, no es los que están en una iglesia, los que están en una denominación, sino los que están en Cristo. Entonces, por eso, fíjate que dice, tú conoces su duración, eres tú quien fijaste ese límite y por eso no puede cambiarse. Entonces, vamos encontrando, vos sabés que yo cuando estaba leyendo y encontré algo que a mí me llamó la atención sobre algo que circula en internet diciendo como que si Dios no tiene límites, nosotros tampoco. Y acá yo quiero hacer una salvedad porque yo leía esto, es más, dan un versículo y todo, y hay que tener un poco de cuidado con ciertas doctrinas. Fíjate que la palabra dice que hay vientos de doctrina. Hay que tener cuidado con las frases que uno lee en internet. Hoy me puse una frase, la tiré en mi estado de WhatsApp. Hay muchas frases que uno, y mucha cristiandad las toma. Exactamente, es más, de vuelta te digo, usan la palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque si no nosotros le decimos amén a todo, y hay que tener cuidado, que no hay que siempre apresurarse, hay que meditar, y ahí vamos a conocer la guía del Espíritu Santo. Entonces, vos fíjate, yo leía que hacen referencia a lo que habla en Mateo 18, que dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra y lo que será atado en el cielo. Entonces hacen una referencia que la tierra manda al cielo. Digo, fíjate, esto para mí, yo lo leía, digo, pero bueno, acá hacen como que Dios está esperando a que nosotros le digamos lo que necesitamos y que Él te lo va a cumplir siempre. Entonces, si nosotros no recibimos porque no se lo estamos pidiendo o lo estamos pidiendo mal. Entonces, fíjate que esto es medio grave porque, ¿qué pasa? Cruza un límite. ¿De qué? De la soberanía de Dios.
Entonces, nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios soberano, en un Dios que nos ama, que nos guía, pero nosotros no le vamos a decir qué es lo que Él tiene que hacer con nuestra vida. Porque si yo leo esto y digo, qué lindo, me gustó, bueno, quiero cantar. Entonces, bueno, el Señor me va a hacer cantar porque yo lo quiero así y lo anhelo. Y no es así. Dios tiene un propósito con su vida. Entonces, ¿qué pasa? Hago siempre hincapié ahora con lo ministerial, no sé por qué, es un ejemplo nada más. Dios establece dones, regalos, propósitos. Entonces, cuando nosotros tenemos dos reacciones, negamos eso y hacemos lo que queremos, o aceptamos lo que Dios preparó para nosotros sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Y empezamos a ver, por eso no es solo conocer la voluntad de Dios, sino es aceptarla. Mira qué interesante, porque la Biblia, si vemos, Jesús se manejó con límites. Todo lo que yo digo es lo que oí y aprendí del Padre. Y Él dejó instituido los 5 ministerios, Efesios 4:11, y nosotros, como ovejas, tenemos que entender el límite que tenemos. Porque muchas veces nuestro pastor o tu apóstol o nuestro apóstol nos puede dar el púlpito para predicar. Pero nosotros tenemos que respetar el límite que tenemos. Porque muchas veces uno puede tener el privilegio de compartir y el ego se puede subir a las nubes. Y nos olvidamos de cosas que Dios dejó plasmadas en la Biblia. Lo que vos decías, Nico, excelente decirlo en los aires de la ciudad y en Facebook. Porque muchas veces se le dice a Dios lo que tiene que hacer. Porque la iglesia erróneamente piensa que Dios es como esa que se frota la lámpara y se nos cumple todo. Pero Dios puso un límite. ¿Cuál es el límite? Es que nosotros tenemos que entender su soberanía. Se hace lo que Dios quiere. Y la verdad que a veces cuando vienen no de Dios, incluso hay no de Dios que son... Dios te dice, me quiero comprar ese auto, y Dios te dice que no. Ok. Pero si el Señor, vos le decís, quiero que este familiar se convierta, Señor, cumplímelo, y Dios no te lo cumple, ya duele más. O si tenés una enfermedad y Dios permite que partas con Él, esos son más bravos, ¿me entendés? Entonces hay diferentes tipos de cosas que hay que decirle, Señor, vos sos soberano, yo no mando, el límite lo tengo. Por eso yo te digo que muchas veces, lo que yo entiendo, ¿no? Que uno tiene que tratar también de aceptar cuando sabemos que está el no, uno consulta al Señor. Entonces, nuestro pastor nos enseña, puede ser un sí, un no, o a veces hay que esperar. Ahora, cuando recibimos la negativa, ¿verdad? O sea, tenemos el límite de parte de Dios, bueno, no. ¿Qué hacemos? Bueno, Moisés, Dios le dijo, basta, ya no me consultés con esto. Y no, me venía a la memoria otro ejemplo. Era Moisés. Sí, era Moisés. Otro ejemplo, por ejemplo, para la redundancia del apóstol Pablo, que, creo que es en Romanos 7, si no me equivoco, que habla sobre el pecado que mora en mí, ¿no? Y él estaba en este cuerpo, se sentía prisionero, se sentía limitado, por decirlo así. Claro. Entonces, ahí te da la pauta de que realmente uno está en este cuerpo, sí, bárbaro, pero está limitado. Porque cuando estemos con el Señor, sí, va a ser distinta la cosa, pero mientras tanto estamos limitados. ¿Por qué? Porque queriendo, sin querer, pecamos, somos imperfectos, entonces tenemos nuestro límite. Y también me venía a la memoria cuando el apóstol Pablo decía que acerca del azote que él tenía, dice que no me acuerdo ahora cuántas veces le pidió al Señor que le quite ese azote o eso lo que tenía ese... 7 veces puede ser. No me acuerdo cuánto, pero que el Señor, ¿qué le dijo? No es que dijo, sí, bueno, da la orden que ya te quito el azote y establece esto, establece el otro, no. Sino le dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Entonces, ahí nos marca que cuán limitados somos, ¿no? Y cuán débil somos a la vez también, ¿no? Entonces, qué importante es eso, buscar los límites del Señor, buscar que el Señor nos marque límites, porque necesitamos ser enseñados. A veces nos portamos como chicos malcriados, que queremos esto, queremos lo otro, me apodero esto, me apodero el otro. A ver, en realidad no somos malcriados, sino porque yo creo que el Señor nos enseña bien, pero la cosa es que nosotros no queremos aprender como el Señor nos enseña. 3 veces dice que le pidió al Señor el aguijón, y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Tremendo. Wow, qué tremendo. Qué tremendo, porque también... pensando, ¿no?, en la palabra, vos fíjate que vos decías, Hugo, sobre el hecho de aceptar, y eso también implica el hecho de que uno también tiene que rendirse para poder alcanzar eso, digamos, no traspasar ese límite. Y ahí creo que hay un desafío que tenemos cada uno de nosotros, y no solamente hoy, sino cada día, de aceptar la voluntad del Señor, porque tenemos que reconocer y ser sinceros, nos cuesta.
nos cuesta porque, como decía recién mi hermano Guillermo, estamos en este cuerpo de carne y cada día tenemos que luchar. Pero qué importante es buscar eso, ¿no? Rendirnos delante del Señor. Aparte vos fíjate una cosa, hay siempre dos, por así decirlo, dos vidas que uno puede llevar, ¿verdad? Está la que Dios establece, o sea, Dios nos quiere cambiar la vida, nuestra forma de pensar, para tener una vida plena. Tenemos que entender esto, no es que Dios te dice todo que no, ¿verdad? Sino que podemos vivir una vida nueva realmente en el Señor. Hermosa, una vida preciosa. Exactamente, con la doctrina de Cristo, ¿verdad? Ahora también hay otras, como vos fíjate, yo encontré estas frases, ¿no? Los límites solo nos los ponemos nosotros, o los límites solo están en nuestra mente. Y una persona corriendo en el campo con su perro. Son típicas fotos. No, pero fíjate, es que nosotros, fíjate, yo leía esto, mira, en Apocalipsis 18 habla de la caída de Babilonia. Y dice, oí una voz que decía, sal de esa ciudad, pueblo mío, no participes de su pecado. Ahora, ¿qué pasaba? Para que no te castigue con ella. Entonces, fíjate que dice que los pecados se habían amontonado. Y hay una parte que dice, ella ha vivido en derroches y en placeres sin límites, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Uno te dice, bueno, podés hacer lo que querés, ¿verdad? Es más, hasta yo he escuchado, ¿verdad? En iglesias, ¿verdad? No, vos pedile a Dios lo que quieras y Dios te lo va a conceder. Entonces nos llevan al afán, ¿verdad? Entonces Dios no puede ser tentado, no puede ser burlado. Entonces yo creo que ese no es el poder de Dios. Ahora, ¿por qué menciono esto? Yo pensaba antes de venir a la radio que hay, yo me lo noté, hay una maquinaria puesta en marcha, ¿verdad? De parte del enemigo. Entonces hay, por así decirlo, dos ciudades, ¿verdad? Babilonia y la celestial, que vamos camino ahí. Ahora, ¿qué pasa? Esta otra nos tiene que truncar. Esa maquinaria lo que hace es nos distrae, nos confunde, pero en realidad lo que está buscando es truncar ese propósito, ¿verdad? Si yo tengo un llamado para la radio, no voy a tener que cantar, ¿verdad? Necesariamente, estoy dando un ejemplo. Entonces, si en vez de abocarme a lo que el Señor me llamó, a ese privilegio, a hacerlo de todo corazón, buscar y estar gozoso por eso que me dio Dios, no, yo anhelo esto otro y estoy en mi cabeza con eso. Entonces, ¿qué pasa? Voy a, de alguna forma, truncar el propósito porque no le voy a dar lugar a lo que Dios me dio y en lo que Él se hace fuerte, ¿verdad? En eso, por estar haciendo otra cosa. Y quizás que ponerle que lo haga, porque capaz que me acompaña la voz, cosa que no es mi caso, pero lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Voy a cantar, pero no voy a... Porque fíjate, aquellos que alaban al Señor, ¿verdad? Los levitas, ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? Poder llevar al pueblo delante de la presencia del Señor. Como Judá cuando le decía a Simeón, vamos, subí conmigo. Claro. Ahora, si no es efectivo eso, ¿verdad? Y yo lo estoy como promoviendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y se va la vida, porque se te va la vida. Qué interesante lo que decía Nico, ¿no? Babilonia hoy en día es un lugar geográfico en la tierra, ¿no? Está situado en la tierra. Obviamente uno dice, Babilonia, ¿cómo me afecta? Yo estoy acá en Mar del Plata, ¿qué es esto? Y Babilonia es como un sistema operativo, como hoy hablamos del Android, que quedaba obsoleto para WhatsApp. Es un sistema operativo invisible, que se hace visible en obras, en decisiones, que la gente, que nosotros podemos cometer día a día, que van en contra de todo lo que Dios establece en la palabra. Aparte, fíjate, tiene fecha de caducidad, como lo de WhatsApp. Claro. Ya tiene fecha de caducidad, por eso... quiere arrastrar a los que más puedan. Mirá qué interesante acerca de lo numérico. En la Biblia vemos que se habla muchas veces del número 40. Si uno ve la palabra de Dios, dice que Jesús, en Lucas 4, se fue al desierto y dice que fue tentado por el diablo. Yo creo particularmente que todos los días sufrió tentaciones, porque dice que todo lo que nosotros vivimos, Él lo vivió y pasó aprobado. Pero en el día 40, Jesús tuvo hambre. Ahí vemos un día 40 en el cual el enemigo atacó, en ese límite de tiempo. ¿Qué pasó? El Señor venció, hubo victoria en ese límite. Vemos la Biblia que el gigante Goliat, al pueblo de Israel durante 40 días, les hablaba, los injuriaba, los atemorizaba, y ahí se levantó ese David, ese guerrero que lo venció con el poder de Dios. Vemos que Dios le estableció 40 días en los cuales Jonás estuvo pregonando, estuvo predicando la palabra de Dios, y en el día 40 el pueblo hizo ayuno, se arrepintió, y el pueblo de Nínive fue salvado por Dios. ¿Qué quiero decir? Que hay límites establecidos para la derrota de los cristianos. Que hay límites establecidos donde el diablo te va a atacar y en un límite podés llegar a tener una derrota. ¿Cuál es la clave?
tener instrucción en nuestro interior. Saber que si tenemos al Señor, aunque en el día 40 estemos sin fuerzas, Dios nos va a dar fuerza. Saber que si tenemos al Señor, a su palabra, Él es ese Gibor que nos va a dar la fuerza como le dio a David para vencer. Y saber que con la palabra de Dios, predicándola en el tiempo correcto y en el momento oportuno, vamos a tener un trabajo efectivo para Dios. ¿Qué quiero decir? El diablo pone fecha, pone límite para tu derrota y para mi derrota. Pero si nosotros estamos tomando la instrucción de Dios, la victoria está asegurada. Proverbios 4:13, en Nueva Traducción Viviente, dice: aférrate a la instrucción, porque es la clave de la vida. Esto es tiempo de decisión, los límites. Qué interesante tema, ¿no? Cómo Dios nos habla. En este límite de tiempo de radio, mirá cómo Dios nos habló. Tenemos que ir al cierre del programa, muchachos. La verdad que fue un programa precioso. Seguinos en Instagram, @iglesia_refugio de paz. Y como decía, ya el tiempo nos va apremiando, y qué bueno realmente ir escudriñando, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros buscamos, vamos aprendiendo realmente a conocer al Señor, ¿verdad? Y si lo vamos conociendo, vamos a poder agradarlo. Y yo creo que cuando nosotros anhelamos eso en nuestra vida, agradarlo, ¿verdad? Vamos a poder ir alcanzando cosas genuinas en nuestra vida. Por ejemplo, una buena adoración, una doctrina sana en nuestros corazones, y de esa forma vamos a ir desarrollando una buena vida, quizás, ¿verdad?, en un futuro, una buena familia. Entonces todo lo vamos a ir haciendo en base a la palabra del Señor, y eso no va a ser una condición, sino vamos a vivir una vida en libertad. Y yo creo que el diablo, de alguna forma, con todos estos lazos que tiene en el camino, busca que vivamos con grillos, con pesadeces, con afanes, y encontrarnos con esta palabra, ¿verdad?, nos ayuda a ir para adelante. Yo veía en Mateo 11:2, en traducción lenguaje actual, fíjate que dice: el reino avanza a pesar de sus enemigos, a pesar de toda esta maquinaria que estábamos viendo, ¿verdad? Pero solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces hay que ser valiente, hay que ser decidido, y hay que tener palabra, como decía Huguito, que esa palabra que está atesorada en nuestros corazones nos va a permitir estar firmes, ¿verdad? Ser hombres de fe y poder caminar, ¿verdad?, en esta gracia. Poder vivir en gracia no es hacer lo que queremos, sino es realmente poder agradar al Señor. Qué lindo. Acá Isaías dice: muchas bendiciones, amados hermanos. Saludamos antes de irnos, muchachos. Sí. Dice: está bien tener límites en el mundo exterior, pero qué hermoso es no tener límites en la casa del Señor a la hora de ministrarse, a la hora de danzarle y adorarle, dice Eva. Qué lindo. Me encanta cuando la gente comenta acerca del tema. Una bendición escuchar los chicos, dice Martina. Babilonia es hoy, en la actualidad, Irak, dice el pastor Ramón Ángel Galarza. Gracias, pastor, porque es interesante saber que es un punto geográfico, pero hoy en día se mueve en los aires, en lo espiritual. Pero la iglesia, hermanos, hermanas, amigos, amigas, Dios nos dio una victoria que no tiene límites. La verdad que la victoria de Dios es hermosa. Chicos, nos tenemos que ir. Acá Alberto dice: hermoso programa, chicos, muchas bendiciones. Gracias a todos los que estuvieron, Axel. Así es, Huguito, qué tema, la verdad, bastante impresionante, ¿no? Muy importante, hermoso, y la verdad que se aprende mucho, así que qué bueno que lo podamos poner por obra. Así que bueno, nos encontramos el próximo viernes a las 18 horas. Y seguir estudiando en el finde, y si hoy podés seguir en casa, no tengas límites para buscar, ¿no? Porque el tema da para seguir, ¿no, Guille? Así es, totalmente. Bueno, bendiciones para todos, buena semana, y no le pongamos límite al Señor en nuestra vida, ¿no? A la hora de trabajar, que el Señor trabaje en nuestra vida. Bueno, no le digamos hasta acá basta, sino que Él haga lo que quiera con nuestra vida. Qué interesante, ¿no? Vos que estás del otro lado, Android 4.04 y versiones anteriores a partir del 1 de noviembre. Si no nos actualizamos en ese sentido, WhatsApp no va a andar, pero la palabra del Señor siempre va a andar. La palabra del Señor no tiene límites. Así como le habló en la antigüedad a los israelitas, así como fue escrita, así como le habló quizás a tu abuelo o a tu abuela, y vos todavía no estabas acá, hoy en día también te habla, hoy en día nos habló. Por eso lo más preciado que hay en la tierra es ese libro, que muchas veces no le prestamos la debida atención. Valorá tu familia, sabé que el Señor te los dio como un regalo, disfrutalos el fin de semana, valoremos la iglesia, sepamos que es el mejor lugar donde podemos estar
acá en la tierra. Hasta el próximo viernes, 18 horas, no a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios. Damos toda la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Hasta luego.